Buenas tardes, jóvenes. Ahora vamos a resolver dos problemas relacionados con los tipos de calor. Recordemos que tenemos en esencia dos tipos de calor. Uno es el calor sensible, el cual se relaciona siempre que haya un incremento o una disminución de temperatura. Y el otro es el calor latente, el cual se presenta cuando tenemos un cambio de fase, por ejemplo, de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. El ejemplo más común y más cercano a nosotros puede ser el agua, ya que el agua puede pasar de su estado sólido, que es el hielo, derretirse al líquido, que es el agua. Y también puede pasar de su estado líquido, que es el agua, al estado gaseoso, que sería el vapor. Entonces, en la transición de fase, en el cambio de fase o cambio de estado, estaríamos hablando de calor latente, pero cuando el agua está aumentando o disminuyendo su temperatura, estaríamos hablando de calor sensible. Nosotros ya vimos las dos ecuaciones relacionadas con estos tipos de calor. A la primera le hemos llamado ecuación calorimétrica y a la segunda le hemos llamado ecuación de calor latente. Entonces, veremos que resolver problemas puede ser muy sencillo siempre y cuando los resolvamos de manera ordenada. Comencemos con el primer problema. Este problema nos dice, ¿cuánto calor absorbe un congelador eléctrico cuando hace que la temperatura de 2 kilogramos de agua descienda de 80 a 20 grados centígrados? Primero que nada, identificamos que como hay un cambio en la temperatura, en este caso una disminución de temperatura, entonces estaríamos hablando de calor sensible y por lo tanto necesitamos utilizar la ecuación calorimétrica. Nosotros utilizamos la ecuación Q igual a mCe delta T, en donde Q es el calor transferido, M es la masa del material al cual se le está cambiando su temperatura, Ce es el calor específico y delta T es el cambio de temperatura. Pues bueno, básicamente la estrategia general para resolver este tipo de problemas consiste en lo siguiente. Lo primero sería identificar los datos. Por ejemplo, aquí el problema nos habla de 2 kilogramos de agua. Eso significa que el dato de la masa pues va a ser masa igual a 2 kilogramos. Otra cosa que nos dice es un dato de manera implícita y es que es agua. ¿Y por qué es importante que sea agua? Porque el calor específico depende del material o de la sustancia. En el caso del agua, nosotros tenemos un valor. El calor específico del agua lo podemos ver en la tabla y en esta tabla nos dice que el agua tiene un calor específico de 4186 joules sobre kilogramo sobre grado centígrado. O bien puede tener un calor específico de 1.00 calorías sobre grado centígrado. Y finalmente, nosotros tenemos el cambio de temperatura. Dice que desciende de 80 a 20 grados centígrados. Es decir, empieza en 80 grados centígrados, su temperatura inicial es de 80 grados centígrados y su temperatura final es de 20 grados centígrados. Si hacemos un recuento de la información, tenemos el dato de la masa, tenemos el dato del calor específico, no directamente escrito en el problema, pero sí nos dice que es agua y ese dato lo sacamos de la tabla. Y también tenemos el cambio de temperatura. Eso significa que podemos resolver el problema utilizando la ecuación calorimétrica. Bueno, ahora veamos qué hacer con las dos posibilidades que tenemos para el dato de calor específico. Y lo que pasa es que son dos valores diferentes. Sin embargo, las unidades también son diferentes. Nosotros vamos a escoger el dato que más nos convenga de acuerdo a las unidades que estemos manejando. Por ejemplo, en nuestro problema estamos manejando masa igual a 2 kilogramos. Lo que tenemos que tener cuidado es que las unidades coincidan. Por ejemplo, si tenemos 2 kilogramos, pues lo que necesitamos es que el calor específico también tenga kilogramos.
de tal manera que la temperatura, si está en grados centígrados, el calor específico también debe de tener grados centígrados. Y finalmente, el calor, pues, tendrá que estar en joules, quedará en joules. Eso lo veremos en un ratito. Pero de acuerdo a esta revisión de unidades, observamos que el dato que vamos a utilizar es el de calor específico igual a 4186 joules sobre kilogramo sobre grado centígrado. Una vez que revisamos las unidades, podemos proceder a sustituir los datos. Normalmente también podríamos despejar, sin embargo, en este caso nos están preguntando el calor que absorbe el congelador y el calor ya está despejado, así que ese paso ya no es necesario. Procedemos a sustituir y decimos, el calor es igual a la masa, que son 2 kilogramos, por el calor específico, que son 4186 joules sobre kilogramo grado centígrado, por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura se calcula como temperatura final menos temperatura inicial. Entonces son 20 grados centígrados menos 80 grados centígrados. Es decir, el cambio de temperatura es igual a menos 60 grados centígrados. El signo menos indica que hubo una disminución de temperatura, una disminución de 60 grados centígrados. Entonces son menos 60 grados centígrados. Lo que vamos a hacer después es separar los números de las unidades y también los signos. Entonces empezaríamos con el signo. Q igual a positivo por positivo es positivo, por negativo es negativo. Entonces Q igual a menos, continúo con los números. Son 2 por 4186 por 60. Y finalmente termino con las unidades. Es kilogramo por joule sobre kilogramo sobre grado centígrado por grado centígrado. Si lo organizo de esta manera puedo evitar confusiones, ya que al tener las unidades más cerca las puedo operar fácilmente. Por ejemplo, acá tengo 1 kilogramo multiplicando y 1 kilogramo dividiendo. Entonces decimos que se cancelan, ya que al dividirlos nos da igual a 1. Lo mismo ocurre con el grado centígrado. Grado centígrado multiplicando, grado centígrado dividiendo, se cancelan. Y solamente nos queda joules, que es lo que decíamos hace un rato. Por otro lado, ya sé que el resultado me va a quedar negativo y no tengo que preocuparme por el signo, y que la operación entre los números es una multiplicación. Estas operaciones, debido a los dígitos que tienen, normalmente son difíciles de realizar de manera mental o de manera manual. Así que en la mayoría de las ocasiones nos apoyamos con una calculadora para poder realizar las operaciones de una manera más sencilla. Si nosotros operamos 2 por 4186 por 60, obtenemos un resultado de 502.320. Entonces decimos, el calor es igual a menos 502.320 joules. En realidad, hasta aquí podemos decir que el resultado ya está terminado. El problema ya está resuelto. Sin embargo, en ocasiones acostumbramos a utilizar la notación científica, ya que los números son más fáciles de leer y por lo tanto es más fácil de entender o aclarar si estos resultados son grandes o pequeños y qué tan grandes o qué tan pequeños. Por ejemplo, este es un número grande, así que el punto decimal que está colocado al final se puede recorrer y contamos los lugares. 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Por lo tanto, obtendríamos calor igual a menos 5.02. Utilizando la notación científica, normalmente solamente nos quedamos con dos decimales. Entonces es 5.02 por 10 a la, y son 1, 2, 3, 4, 5 por 10 a la 5 joules. Y simplemente para terminar, pues podemos enmarcar el resultado con unidades y de esa manera pues ya no habría duda que ese es el resultado. Haciendo un análisis respecto a lo que nos estaban preguntando,
¿Cuánto calor absorbe un congelador? Absorbe una cantidad de 5.02 por 10 a la 5 joules. El signo menos indica que es una disminución de temperatura, es decir, desciende de 80 a 20 grados centígrados. Y notemos o observemos que estamos hablando de 2 kilogramos de agua. Y bueno, con esto estaría terminado nuestro problema relacionado con calor sensible y con la ecuación calorimétrica. Enseguida vamos a resolver otro problema, el cual nos dice lo siguiente. ¿Cuánto calor se requiere para fundir totalmente 20 gramos de plata a su temperatura de fusión? Estamos hablando ahora de fundir. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un cambio de fase. Por lo tanto, pues tendremos que utilizar nuestra ecuación para calor latente. Así que en este caso estamos hablando de calor latente. Y la ecuación para calor latente es más sencilla, es simplemente Q igual a M por LF, en donde LF es el calor latente de fusión, M es la masa y Q es el calor transferido. Entonces, vamos a tratar de seguir nuestro procedimiento una vez más y diríamos, lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos. Aquí nuestro primer dato son 20 gramos. 20 gramos corresponde a masa. Entonces decimos, la masa es igual a 20 gramos. Y nuevamente el segundo dato está de manera implícita. Es decir, nos dice que estamos hablando de plata. Al ser plata, pues necesariamente tenemos un calor latente de fusión de la plata. Este calor latente lo podemos ver en la tabla que presentamos en la sección de información. Y en esta tabla podemos ver que la plata tiene un calor latente de fusión de 88.3 por 10 a la 3 joule sobre kilogramo. O bien tiene un calor latente de fusión de 21 calorías sobre gramo. Nuevamente tenemos dos opciones, dos posibilidades. Sin embargo, de igual manera podemos hacer una revisión de las unidades. Si la masa la tenemos en gramos, pues necesitamos que el calor latente de fusión también esté en gramos. Y entonces el calor transferido nos saldrá en calorías. De tal manera que en esta ocasión el dato que vamos a utilizar es el que tiene caloría sobre gramo. Hacemos una revisión de los datos que tenemos y decimos, conocemos el valor de la masa y conocemos el valor del calor latente de fusión. Por lo tanto, podemos calcular el calor requerido para fundir totalmente los 20 gramos de plata. Y dice a su temperatura de fusión. La tabla también nos dice que la temperatura de fusión de la plata son 960.8 grados centígrados. Esto significa que la plata ya está en el punto de fusión, así que ya no es necesario calor para aumentar su temperatura, sino que el calor se utilizará única y exclusivamente para fundir el material. Ya que hicimos la revisión de las unidades y que ya realizamos el despeje, que en esta ocasión también estaba despejado, podemos sustituir los valores y vamos a tratar de hacerlo de igual manera de forma ordenada. Entonces decimos, el calor es igual a la masa, que son 20 gramos, por el calor latente de fusión, que son 21 calorías sobre gramo. Notemos que al realizar la sustitución estamos utilizando los paréntesis para identificar a qué dato corresponde cada cosa que nosotros escribimos. Al igual que antes, realizaríamos la operación de manera ordenada. Empezamos con los signos. Positivo por positivo da positivo, así que no se pone el signo cuando es positivo. Los números 20 por 21. Y finalmente las unidades, gramo por caloría sobre gramo. Ya que tenemos las unidades cerca, podemos operarlas y decimos, hay un gramo multiplicando y hay un gramo dividiendo, así que se cancela. Y el resultado nos queda simplemente en calorías. Por otro lado, los números se pueden multiplicar y tenemos 20 por 21.
Esta operación es un poquito más sencilla y la podríamos realizar mentalmente, o bien, en caso de que no se pueda, pues siempre podemos utilizar la calculadora. En este caso el resultado son 420. Entonces nosotros tendríamos 420 calorías. Digamos que es un número normal, así que no es necesario utilizar la notación científica. 420 calorías es un número todavía leíble. Sin embargo, si quisiéramos, sí la podríamos utilizar. Pero en este caso vamos a dejarlo así. Así que lo único que vamos a hacer es enmarcar el resultado con unidades para identificar que ya terminamos de resolver el problema y vamos a hacer el análisis. Dice, ¿cuánto calor se requiere para fundir totalmente 20 gramos de plata? Pues se requieren 420 calorías. 420 calorías son necesarias para fundir 20 gramos de plata cuando ya están en su punto de fusión, cuando ya está en su temperatura de fusión. Y con esto terminamos los dos problemas relacionados con tipos de calor, los cuales presentamos y esperamos que les ayuden a que ustedes puedan resolver algunos otros problemas. En la sección siguiente o en la pantalla siguiente tendrán la oportunidad de resolver algunos problemas por ustedes mismos.